Comunidad Independiente de Manejo Ambiental. Gracias a todos. Quiero darles la bienvenida a este evento de mensajes ambientales a la juventud, en el cual vamos a tener la participación del doctor Víctor Manuel Toledo y la doctora Patricia Moguel Viveros. Antes que nada, quisiera hacer una breve presentación de ambos. Víctor Manuel Toledo es un biólogo y doctor en ciencias egresado del UNAM. Ha sido pionero en etnoecología y también ha publicado más de 200 trabajos de investigación y es autor de 22 libros a la fecha. Su trayectoria le ha ganado galardones tales como el Premio Nacional al Medio Ambiente, el Premio al Mérito Ecológico y el Premio Luis Elizondo. Durante sus más de 5 décadas, 50 años de trabajo ambiental, ha sido fundador de varias redes nacionales de ambientalistas, entre ellas la Red de Ambientalistas de Michoacán. La doctora Patricia Moguel Viveros es ecóloga, educadora ambiental y luchadora por los derechos humanos de la naturaleza y de las mujeres. Ha sido asesora de organizaciones de tema de desarrollo sustentable, ecopedagogía y resiliencia comunitaria y economía verde a nivel nacional e internacional. Tiene publicaciones en agroforestería, conservación de la diversidad biológica y educación ambiental. También es creadora de una corriente de desarrollo humano artístico llamado Ecodanza. En ella articula la ciencia con el arte y la cultura. Muy bien. Doctores, por favor, tienen el micrófono abierto. Empezaría yo, Gerard. Y sería importante controlar lo de los micrófonos, que no sé cómo lo estás haciendo, si todos lo apagan o tú lo haces, ¿sí? Para que no haya interferencia. Sí, ya está arreglado eso. De acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y pues es un gusto también tenerlos a todos los que hasta ahorita han ingresado y todos los que nos están escuchando también por Facebook y otras redes. Y cuando me hicieron esta invitación para dar mensajes ambientales a los jóvenes, lo primero que pensé es qué decirles a los jóvenes cuando habitamos un mundo plagado de injusticias, de inequidades, de corrupción, cuando conocemos, sabemos que están muriendo miles de personas, sobre todo en este país, por el tema de la violencia, o cuando sabemos que están desapareciendo tantas especies por la codicia de unos cuantos. ¿Qué decirles a los jóvenes cuando sabemos que la sociedad de riesgo global ha fabricado amenazas que rebasan fronteras, que rebasan regiones, culturas, y que estos riesgos escapan de su control, aún con la ciencia y la tecnología que las produjo? ¿Qué mensajes darles a los jóvenes cuando somos o estamos produciendo y estamos heredándoles miles de millones de toneladas de residuos tóxicos sin posibilidades de que estos puedan ser reciclados e incluso que estamos utilizando recursos energéticos y materiales que les corresponden a las siguientes generaciones? ¿Cómo decirles que efectivamente podemos estar cerca de colapsar si no hacemos algo de manera urgente y colectiva? Porque además nos estamos acercando a este punto del no retorno. Lo que voy a comunicarles en los minutos que siguen, en el tiempo que me toca hablar, es dejarles un mensaje que no sea de un pesimismo agobiante, porque yo estoy convencida, porque esto yo lo he vivido, porque lo he sentido. Estoy convencida de que esto nos produce mucho miedo, nos produce muchas angustias, nos paraliza, nos genera impotencia
y nos impide actuar. Y lo que necesitamos es precisamente de esto, de actuar. Y en su lugar lo que voy a compartirles es que existen miles, millones de experiencias en todo el mundo en las cuales nos estamos comprometiendo desde hace mucho tiempo para la defensa de la vida, para crear un mundo distinto, un mundo de equidad, de paz y de salud social y ambiental. Y en ello quiero citar al gran estadista José Mujica, que en uno de sus discursos dirigido a los jóvenes dijo así: nada vale más que la vida. Luchen por la felicidad, jóvenes, y la felicidad es darle a la vida sentido, contenido, rumbo, y no dejar nunca que te la robe. En este sentido, lo que haré no es darle recetas a ustedes porque no existen, son solo compartirles algunas ideas. Y empiezo con una postura cotidiana, la cual me ha servido a mí mucho en estas luchas emprendidas o en estas batallas emprendidas a lo largo de 40 años, que es contar con una postura que le llamo yo de esperanza realista. ¿Y qué significa eso? Una esperanza realista es aquella postura en la cual no negamos la realidad, por más cruda que sea. Hay que enfrentarla, hay que mirarla de frente, hay que analizarla, reflexionarla, porque es la única manera que tenemos para poder encontrar soluciones a ella. Pero la esperanza es la que le da sentido a que nosotros podamos movernos hacia adelante, seguir avanzando, caminando. Uno de los grandes humanistas del siglo XX, Erich Fromm, escribió una de las grandes obras que se las recomiendo muchísimo, que se llama La Revolución de la Esperanza, y en el cual dijo que la esperanza era precisamente el elemento decisivo para cualquier intento de efectuar cambios. Y en donde precisamente, fíjense que los psicólogos nos dicen también que una esperanza sin realismo conduce a actitudes, estas actitudes optimistas, que bueno, obviamente el optimismo es algo, es una actitud positiva, pero el problema es ser optimistas fantasiosos, en donde neguemos la realidad. Y por otro lado, el realismo sin esperanza lo que conduce es a un cinismo, que es lo que hoy estamos viendo con los cientos o miles de negacionistas que incluso se atreven a negar la existencia del cambio climático, entre otras cosas. Por ejemplo, mi más grande esperanza yace en que la humanidad será o verá la emergencia climática como la crisis que finalmente nos unió en la paz. Y quiero decirles que esto ya está ocurriendo, realmente. ¿Por qué? Porque por un lado estamos presenciando, estamos viendo que efectivamente ocurren grandes desastres ambientales en todas las regiones del planeta, precisamente la crisis climática, ¿sí? Cuyo origen es antropogénico, por supuesto, en donde vemos glaciares que se derriten, lagos y ríos que desaparecen, grandes regiones con incendios, con inundaciones o con sequías, pero por otro lado estamos viendo un crecimiento exponencial de numerosos movimientos, personas, grupos que están luchando precisamente por defender la vida desde distintos proyectos en los que podemos ver, por ejemplo, los proyectos de agroecología en zonas rurales, huertos urbanos, ciudades sustentables, restauración de ecosistemas no solamente terrestres, sino marítimos, la conservación en ciertas regiones de la biodiversidad, del agua, del suelo, hasta estos movimientos tan importantes desglobalizadores, neorurales, de cooperativas, de energías limpias, de mercados justos, orgánicos, de ferias locales, y todo el apoyo hacia las economías locales. ¿Por qué? Porque es un hecho que tenemos que caminar hacia la desglobalización. Víctor y yo hemos sido testigos, partícipes e incluso creadores de algunas de estas experiencias. Y podemos afirmar con mucha contundencia que en estos
últimas décadas, efectivamente ha habido una agudización de los problemas ambientales, pero también ha habido un boom, una explosión de esta conciencia planetaria que se expresa en esta movilización o en estos movimientos que en algunas experiencias de las cuales he citado. Y para mí, otra de las piezas angulares ha sido buscar y construir en todo momento la belleza de la vida. Y cito aquí al extraordinario escritor, literato Fedor Dostoyevsky, que en su obra magnífica El idiota dijo que la belleza era lo que iba a salvar al mundo. Pero la pregunta sigue estando en el aire, como ser, y las preguntas, dos preguntas claves que me parece siguen estando en el aire. A ver, ustedes jóvenes, como sujetos activos, comprometidos, responsables, en este proceso de transición para pasar de una sociedad de riesgo global a una sociedad que realmente es sustentable, ¿cómo le hacemos? ¿Y cómo podemos manejar estos miedos? ¿Cómo podemos manejar estas angustias que no se transformen en apatías, en desánimos, en indiferencias ante un futuro que no es nada prometedor? Quizás ustedes puedan decir, porque muchas veces lo pensamos así, que la respuesta es, o las respuestas a esto sean muy difíciles o muy inaccesibles. Y quiero decirles que no es así, que está a la mano de todos nosotros. Y es lo que la llamamos el ser artistas de la vida. Cada uno de nosotros podemos ser artistas de nuestra propia vida. En ese sentido, por supuesto que hay que hacer un trabajo interior muy fuerte, que se exprese de inmediato hacia afuera. ¿Por qué? Porque ya no tenemos tiempo. Y en ese sentido, lo que en este trabajo interior, lo que es esta propuesta de mirarnos y mirar en los otros, de lo que somos capaces de hacer, también tanto en nuestras fuerzas como en nuestras fortalezas como en nuestras vulnerabilidades. Y aquí quisiera citar al extraordinario poeta Galeano, que dijo que somos mucho más de lo que dicen que somos. Pero esto somos así, lo logramos gracias a levantar una y mil veces las causas colectivas, esa lucha insistente por acercarnos, por integrarnos y por recrearnos con respecto siempre a la diversidad. Y quiero decirles a los jóvenes que si hay algo que nos están enseñando y desde hace un tiempo, es que ya no requerimos de líderes políticos ni de líderes espirituales para hacer esto, porque esto está surgiendo en todos los rincones del planeta. Y esto lo está pasando, ¿por qué? Porque nos estamos encontrando como seres que formamos parte de la naturaleza, porque sabemos que la naturaleza tiene miles de millones de años de evolucionar y en ellas están las respuestas que estamos buscando. Y nuevamente pregunto, ¿de qué requerimos? Lo primero que les puedo decir a los jóvenes es que de cuestionar todo, tienen que cuestionar todo, tienen que rebelarse ante esta sociedad y este sistema que vivimos, que como bien decía Krishnamurti, nunca se adapten a una sociedad que esté enferma, y en la sociedad en la que vivimos está enferma. Rompan con mitos, con dogmas y con creencias falsas, porque son estas las que forman o deforman la percepción que tenemos con la cual nos relacionamos y actuamos con el mundo circundante, en el mundo circundante. Aquí es muy importante entender, y me van a permitir que lea este pequeño fragmento que escribí porque forma parte de un libro que estoy en ello, que nuestras formas de relacionarnos y de actuar se rigen por sentimientos, pensamientos y creencias que funcionan como filtros bajo un sistema de valores construido a partir de viejas concepciones que son adquiridas por la cultura, por la sociedad en la cual vivimos, por la religión que recibimos y por la educación que también recibimos.
Con este sistema de valores miramos, interpretamos y actuamos sobre esta realidad que tenemos y son como si fueran unas gafas que modulan y alteran nuestra percepción de la realidad. Y es aquí donde están nuestras limitaciones, porque las creencias que tienen más impacto en nosotros son las que operan en el plano del inconsciente y son las que tenemos tan arraigadas a veces como creencias incuestionables. Voy a poner 3 ejemplos muy concretos que han hecho muchísimo daño precisamente a la sociedad y nos ha hecho mucho daño como en esta sociedad en la cual estamos. El primero de ellos es este enfoque androcéntrico, en donde por siglos, ¿sí? Por milenios, de hecho no son siglos, por milenios se ha construido la idea y se ha edificado de que el hombre género es superior a su género opuesto, las mujeres. El otro enfoque, el antropocéntrico, es donde también, en este caso, el ser humano, hombre y mujer, se colocan por encima del resto de las especies, ¿sí? Y el tercero sería el materialismo cartesiano, que es el que predomina hoy en la ciencia todavía a 3 siglos de haberse construido, en donde el mundo se estudia, se analiza, se desglosa solo a partir de poder ser desprovisto de toda su subjetividad y sentimientos que estorban. Solo la objetividad es la única manera de poder acceder a esa realidad. Todo esto está siendo cuestionado. Y de esta manera, ¿cómo podemos vencer esto que acabo de señalar? Pues lo que decimos es que solo con la educación. Pero cuando digo educación no me refiero solo a la educación escolarizada, sino también a todo lo que nos eduque. Información, conocimiento, el arte, la ciencia, la cultura y sobre todo las experiencias de vida. Y aquí quisiera sacar una de las frases que más me gusta, que siempre la menciono, que era es de un director, bueno, él ya murió, de cine, y quizás ustedes vieron una de sus grandes obras cinematográficas, Orson Welles, que decía que en la construcción de toda sociedad siempre era una carrera entre la educación y las catástrofes. Entonces, la educación se plantea, ¿sí?, como lo que va a permitir que podamos efectuar cambios. ¿Y por qué planteamos que es la educación lo más importante para efectuar cambios? Pues porque tenemos lo más poderoso para hacerlo, que es la mente, pero no la mente entendida como lo vemos en el mundo occidental, sino lo que los budistas definieron de la mente, que es esta donde el raciocinio se integra con las emociones y los sentimientos. Y pues esto significa que también cuestionemos la educación que hemos recibido durante estos 3 últimos siglos, ¿sí?, en donde es una educación que se ha dirigido al desarrollo del cuello para arriba y hacia el hemisferio izquierdo exclusivamente, ¿sí?, en donde aquí voy a citar al gran filósofo Bertrand Russell, Premio Nobel de Literatura en 1959, quien dijo: nos encontramos ante el hecho paradójico de que la educación se ha convertido en uno de los principales obstáculos en el camino de la inteligencia y la libertad del pensamiento. Por ello, en el nuevo paradigma de la educación, lo que se está integrando ante todos estos cuestionamientos es un marco que complemente, ¿sí?, este desarrollo humano, que no se dirija solamente hacia el intelecto, sino hacia otras habilidades, y por lo tanto se integra el marco espiritual, en donde el arte, la meditación, el lenguaje corporal, lo sagrado, e incluso hasta la sensualidad y la sexualidad es elemental que forme parte del desarrollo del ser humano. También por otro lado, sí, es muy importante, sí, saber
que el conocimiento teórico por sí mismo, con este no accedemos directamente a la conciencia y por lo tanto a la acción, que es lo que estamos buscando, ¿sí? Sino que además este conocimiento debe de tener, este conocimiento, si no contiene lo más importante es el afecto. Esto lo han dicho desde los grandes psicoanalistas del siglo XX, como filósofos y pedagogos, que mostraron que el conocimiento intelectual por sí mismo no conduce a la integración en nuestra conciencia, sino es que éste ocurra a través del conocimiento afectivo que se construye solamente con la experiencia directa de una vivencia afectiva profunda que surge de una conexión con una problemática local, regional. ¿Esto qué quiere decir? De involucrarnos plenamente en el análisis o solución de esta. Y también traigo la famosa frase del gran poeta cubano, periodista, escritor, José Martí, quien dijo en su momento que el cariño era más importante que la gramática, y Paulo Freire, un gran educador del siglo XX, también habló de que lo que se tenía que hacer era hacer escuelas felices, porque la única manera que teníamos para poder involucrarnos con la realidad, conectarnos con el mundo circundante y con nosotros mismos y con los otros, era a partir de aprender a amar el conocimiento. Y por eso, con todo esto que estoy señalando, jóvenes y no tan jóvenes, y los menos jóvenes, lo que quiero compartirles es que en esto debemos, y es fundamental involucrarnos en otras actividades del arte, danzar, escuchar música, saciarnos con los libros de literatura, de poesía, de tantas películas. Y para ello necesitamos tiempo, efectivamente. Y aquí quisiera añadir otra cosa. En esto es muy importante que podamos quitarle un poco del tiempo que le invertimos a los medios virtuales. No quiero decir con esto que los medios virtuales no sean importantes o no sea una herramienta que sea útil. Claro que no, es muy útil, pero le estamos metiendo mucho tiempo a ello. Y aquí hay un problema muy fuerte que lo están estudiando los neurólogos, ¿sí? Y que están saliendo a la luz ya en estos momentos, cuando dicen que este involucramiento de los jóvenes, sobre todo, de estar tan metidos en estos medios virtuales, está generando lo que llaman el aislamiento sensorial. ¿Y esto qué efecto produce en la salud, en el cerebro sobre todo? Es un descenso de las hormonas más importantes que se llaman endorfinas, que son las hormonas de la alegría, de la felicidad e incluso de la salud sexual. Por ello es tan importante que pasada esta pandemia o una vez que se controle, podamos lograr regresar a lo presencial, con nuestras pláticas presenciales, que esto no quiere decir que lo que estamos haciendo ahorita desaparezca, pero necesitamos el contacto cuerpo a cuerpo, piel a piel, abrazarnos y mirarnos, porque es allí donde el conocimiento afectivo se consolida. Yo quisiera terminar, ¿sí? Esto que he querido comunicarles con esta parte final que escribí para esta presentación con ustedes. Porque educar debiera ser un acto de amor hacia lo humano y todas las formas de vida que existen, antes que ser un acto racional. Porque es a partir de amar lo que hacemos que podemos ser creativos, despertar nuestras capacidades de ensoñación, de asombro, de ternura, de compasión, tan necesarias en los tiempos modernos en los que vivimos. Como lo dijo en un momento Edgar Morin, educar
es un acto de valentía, de coraje, de democracia, es un acto en sí mismo político y por ende de participación y de toma de conciencia, un acto que es más que urgente y obligado en esta era planetaria que enfrentamos para combatir el absolutismo y el dogmatismo que se disfraza tantas veces de verdad. Solo así podremos ganarle esta carrera al tan anunciado colapso civilizatorio de nuestra era planetaria. Así es que, jóvenes, los invito a que sean rebeldes, activos, comprométanse con la realidad que tenemos, siembren, cosechen, creen jardines que permitan reproducir la vida y nunca permitan que se apague esa llama interna que tienen, que es su energía vital, no solo para defender su vida con todo, sino la de sus seres amados, la de su colectivo comunitario y, por supuesto, planetario, donde hay que incluir siempre a las otras especies. Para terminar, solo quiero decirles que cuando yo escucho a gente de mi generación, que es muy común, acusar a los jóvenes de que no les importa la realidad, de que no son solidarios, siempre respondo lo mismo. Los jóvenes de hoy están tejiendo una revolución distinta a la nuestra, silenciosa pero decisiva, la cual se manifiesta en los miles de movimientos de rebeldía que hoy se dan para que paren las injusticias. No son espectaculares, quizás no ocupan los primeros planos en los medios de comunicación, pero estoy segura que sí, que están haciendo mucho para que este mundo cambie. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra a Víctor. Pues muy buenas tardes a todas y todos. Me toca a mí ahora. Mi nombre es Víctor Toledo. Tengo 75 años. Soy de la generación del 68 y igual que la doctora Patricia, pienso que la batalla final es por la vida. Soy de la generación del 68 de México, la generación que levantó los adoquines del mundo, la generación del rompimiento, de la rebelión, de los Beatles, del rock, de los Rolling Stones y de la revolución sexual. De la frase, seamos realistas, hagamos lo imposible. Pues fíjense que yo era de la época del 68 porque yo fui estudiante de biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM en la Ciudad de México. Y pues sí, pertenecía a una generación que, como dice Patricia, no solamente se quedaba en lo que estaba estudiando, sino que se metía por todos lados. En nuestra generación veíamos mucho cine, había cineclubs en cada escuela o facultad. Leíamos poesía, participábamos en actos políticos, etcétera, etcétera. Yo diría que esta fue una generación que tenía un espíritu integrador de alguna forma. El movimiento del 68, más que político, fue un movimiento cultural. Fue un movimiento en el que se reivindicaba que los jóvenes de México éramos los jóvenes
del resto del mundo. Y por primera vez, no lo van a creer, pero por primera vez los jóvenes salimos a la calle, conquistamos las calles, caminamos las calles y nos enfrentamos a la policía y al ejército. Recuerdo cómo ahí en Insurgentes Sur nos perseguía el ejército y nos metíamos a los Sanborns, a los cafés, y hasta ahí nos llegaban los soldados a querer atraparnos. El 68 fue muy importante y lo que estamos viendo hoy en México es el resultado de lo que sucedió hace más de 50 años. Lamentablemente, el 68 terminó como una tragicomedia porque se vino la represión el 2 de octubre y a los 10 días comenzó la fiesta. Comenzaron las Olimpiadas y yo todavía tengo ese sabor amargo y dulce de haber sufrido la represión y la muerte en Tlatelolco y a los pocos días estar en la fiesta de las Olimpiadas, donde nuestro país estaba en los ojos de todo el mundo. Después del 68, ¿qué hacer después del 68 a esa edad de 20 y tantos años? Pues como ustedes saben, buena parte de los jóvenes se fueron a la clandestinidad y se fueron a la guerrilla. Muchos murieron, muchos fueron reprimidos, encarcelados, torturados. Yo tuve una gran ventaja. Como era biólogo y estaba yo haciendo mi tesis, me fui nada menos que al campo. Me fui a la selva tropical de los Tuxtlas, Veracruz. Y allí comencé a descubrir justamente la vida, estudiando árboles tropicales, estudiando los colibríes, estudiando las flores y descubriendo muchas cosas simplemente por la capacidad de relacionar y usar la imaginación. Por ejemplo, observando un hormiguero en la selva, en la parte baja de la selva, logré descubrir que así como las hormigas se movían sus hormigueros de un lado a otro, asimismo, los seres humanos participábamos como hormigas en movimientos masivos. Y de ahí se me ocurrió hacer una serie de dibujos. Igual estudiando la polinización de un árbol, un colega y yo descubrimos la danza de las flores. Descubrimos al ojo humano cómo las flores de un árbol tropical llamado Vernulia podían moverse y para eso tuvimos que filmar, ¿no? Y después reproducir para que la secuencia fuera más rápida y descubrimos que las flores danzaban para atraer a los pájaros. Eso lo presentamos en un congreso aquí en Morelia hace muchos años. Pero también cuando me fui al campo descubrí que existían los campesinos, porque yo era un joven pequeño burgués de la colonia Narvarte de la Ciudad de México. Y de allí descubrimos que existían las comunidades indígenas, porque fuimos a estudiar justamente a las comunidades del lago de Pátzcuaro en Michoacán. Y descubrimos que además de la ciencia habían otros conocimientos, los conocimientos de los pueblos,
los conocimientos ecológicos de los pueblos, y que entonces eso de que solamente la ciencia era el único conocimiento válido, pues no resultaba correcto. Porque además, pues la especie humana tiene 300,000 años de antigüedad y la ciencia solamente tiene 300 años. El resto de la historia, el ser humano ha utilizado otros conocimientos tan válidos como la ciencia. Y entonces de biólogo me convertí en etnobiólogo y de ecólogo me convertí en etnoecólogo. Y ya por allá, por 1971, publicamos nuestros primeros trabajos. En 75 publiqué La ecología del ejido. Y en 1980, con otros compañeros, Los purépechas de Pátzcuaro, una aproximación ecológica. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si algo aprendí como parte de la generación del 68 fue a no respetar los límites, a conectar, usando la imaginación, a conectar procesos, fenómenos, eventos, y eso me permitió ir poco a poco adquiriendo una conciencia sobre la vida. Ya para los 80s comencé a participar en los movimientos ambientalistas del país, que eran muy pocos en aquella época. Y nuestras primeras batallas fueron las batallas contra las centrales nucleares. Sé que no lo van a creer, pero a principios de los 80s, el gobierno quería construir un reactor nuclear en el lago de Pátzcuaro, en la comunidad de Santa Fe. Y ahí hubo un primer movimiento muy importante de oposición. Luego nos opusimos a la central nuclear de Laguna Verde en Veracruz. Ustedes recuerdan, o quizás no, a las madres veracruzanas con los movimientos ambientalistas de Veracruz y del país, tomados de la mano, haciendo una larga cadena humana en las carreteras, como sucedió antes en Alemania, ¿no? En Alemania, 500,000 de alemanes tomados de la mano para evitar la proliferación de las centrales nucleares. Estos fueron los primeros movimientos ambientalistas. Ahí se creó el Pacto de Grupos Ecologistas de México. Poco a poco me fui ilustrando sobre los movimientos en defensa de la vida y publiqué mi primer libro sobre ecología política. La ecología política va más allá del ambientalismo o del ecologismo. La ecología política dice que en el fondo la vida está siendo amenazada porque existe una doble explotación. La explotación del trabajo de la naturaleza a través de porque se contamina, porque se destruye, y la explotación del trabajo humano. Esta doble explotación la realiza una minoría del 1% de la humanidad, que hoy lo representan las grandes corporaciones y empresas y los hombres más ricos del mundo. Por cierto, en los 150 seres más ricos del mundo que sacan en la revista Forbes año con año, solamente hay una mujer, por cierto, y aquí me refiero a lo que señalaba Patricia también. Entonces, 250 o 300 corporaciones hoy en día son las que dominan el mundo y son las que explotan a la naturaleza y a la humanidad. Por lo tanto, fíjense ustedes, la ecología política dice que la justicia ambiental no se puede separar de la justicia social. Van siempre juntas. Bueno,
Eso es un poco para platicarles del pasado. Pero vengamos al presente. Y para ello les quiero platicar lo que he visto en los últimos 30, 40 años. Ya desde hace 30 o 40 años, veíamos a lo lejos, allá en el futuro, veíamos una película terrorífica. Veíamos una película a lo lejos dramática. Veíamos la pantalla lejos. Pues, ¿qué creen que pasó? Que sin darnos cuenta, la pantalla se nos fue acercando, acercando, acercando. Y hoy, lamentablemente, tengo que decirlo, somos actores y actrices y estamos ya metidos en la película. Increíble. Nunca pensé que iba a pasar porque pensábamos que lo que iba a suceder le sucedería a los nietos. Después pensamos que le sucedería a los hijos y hoy nos está ya sucediendo. Efectivamente, como señaló Patricia, las problemáticas ambientales del mundo siguen aumentando y aumentando y aumentando sin que se logren detener. Y aquí, debo decirlo, están fallando los gobiernos, están fallando los empresarios, están fallando los organismos internacionales. Desde hace 20 años se vienen realizando reuniones internacionales de todo tipo, los famosos cumbres de la Tierra, los foros de todo tipo, y los problemas siguen y siguen avanzando. Esto quiere decir que en estos tres sectores no está la solución, o pueden haber soluciones parciales, pero la solución está finalmente en los ciudadanos del mundo. Y los ciudadanos del mundo, como dijo Patricia, tienen que organizarse y tienen que adquirir una cierta conciencia. La conciencia surge efectivamente de esta relación del individuo con su realidad y con el mundo, pero yo creo que tiene que ver efectivamente con nuestra capacidad para transgredir, de nuestra capacidad para ir más allá de los límites que nos marcan en todos los sentidos y atrevernos a romper esos límites. En el caso del conocimiento, y si muchos de ustedes son estudiantes o practicantes de alguna profesión o de alguna carrera, debo decirles que lo que aprendí en la vida es que tenemos que ser excelentes practicantes de nuestra especialidad, pero sin perder de vista que somos parte de un conocimiento que es integral, de un conocimiento que es holístico, de un conocimiento que es el que nos permite entender lo que está pasando hoy en día. No pueden estar las ciencias naturales, la biología, la química, la física, la astronomía separados de las ciencias sociales y de las humanidades. Tiene que haber un conocimiento integrativo. Solo así vamos a poder entender lo que está sucediendo hoy en el mundo. Necesitamos orquestar el conocimiento. No hay nada más maravilloso que cuando observamos a una orquesta sinfónica, ¿no es cierto? 40, 50, 60 músicos, cada uno tocando a la perfección, pero acoplándose a el colectivo. Y de esa conjunción de sonidos aparentemente dispares, surge finalmente la sinfonía, ¿no? Y así es la vida. Como decía Patricia, la vida nos está enseñando, nos está dando muchas lecciones todo el tiempo. Entonces, necesitamos aprender a escuchar a la vida. Necesitamos aprender a percibir lo que la vida nos está diciendo.
La ecología política también nos dice que tenemos que estar conscientes de que todo el tiempo estamos siendo bombardeados por anestésicos. Todo el tiempo nos están anestesiando a través de la propaganda comercial y de la propaganda política. Eso es muy importante que un verdadero luchador por la vida lo tenga claro. Para eso, yo escribí un libro que se llama Los Civilicionarios, que lo tengo aquí. Este libro, Los Civilicionarios, está publicado por Juan Pablos Editor. Y si ustedes se meten al internet, ponen mi nombre y ponen Los Civilicionarios, van a poder adquirir un ebook por solamente 100 pesos. ¿Pero qué son los civilicionarios? Los civilicionarios son estos seres, estos ciudadanos que efectivamente se convierten en los revolucionarios de la civilización. Ahí está explicado con todo cuidado qué significa hoy ser civilicionario. También los civilicionarios desconfían de los empresarios, en principio, desconfían de los políticos y desconfían de los organismos internacionales. No quiero decir que sean todos, pero lo que yo he aprendido es que tenemos que ser muy cautos cuando en nuestras batallas, en nuestras luchas, tenemos que tratar con empresarios. Las empresas son muy tramposas y se están permanentemente lavando la imagen. Lavan la imagen y lo hemos visto en México con la Coca-Cola, con la Volkswagen, con el Walmart, con las mineras, con la Nestlé, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, no hay que confiar en los empresarios. Tampoco en los políticos. Hay, por supuesto, de todo, pero dudemos siempre, tendremos con mucha cautela al trabajo con los políticos. Porque lamentablemente, si los empresarios están luchando por el poder económico, los políticos y los partidos políticos están luchando por el poder político. Además de que la política es el arte o la ciencia de lo menos peor y debemos exigir llegar hasta las últimas consecuencias. Y lo mismo pasa con los organismos internacionales, con las Naciones Unidas, con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, con el llamado World Wildlife Fund, con conservación internacional, que lamentablemente están muchas veces en contubernio con las grandes empresas. Ninguno de estos grandes organismos, por ejemplo, habla del impacto que han provocado la entrada del maíz transgénico y de la soya transgénica en el mundo. Esa es la mayor destrucción que hoy existe en todo el planeta. 86 millones de hectáreas en Sudamérica, de bosques, selvas, etcétera, etcétera, han sido transformados en pisos de fábrica para la producción de maíz y de soya transgénica, todo lo cual va acompañado del puntual uso del glifosato, que es el plaguicida más peligroso del mundo y que afortunadamente hoy en México tanto el maíz transgénico como el glifosato o está impedido de entrar o está en proceso de ser sustituido. En los organismos internacionales sí hay que apoyar a los grandes movimientos ciudadanos internacionales como Greenpeace. Greenpeace México tiene más de 1 millón de seguidores en Facebook y son jóvenes. O como Oxfam, o como Vía Campesina, con millones de campesinos articulados
Y esto es parte de lo que Patricia decía de los nuevos movimientos que han surgido en todo el mundo. OTICA, que es la gran internacional indígena en el mundo. A esto sí hay que apoyarlos. Bueno, termino diciendo que la lucha por la vida es adquirir esta conciencia de especie, esta conciencia planetaria, esta conciencia cósmica. Pero eso significa cambiar nuestros valores, sobre todo cambiar nuestro estilo de vida, y que no basta solamente luchar por la defensa de una especie, de un manantial, por reciclar la basura, por ser conscientes como consumidores, por cuidar el agua, por luchar, estar en contra de la energía fósil como el petróleo, sino que tenemos que, a través de esta conciencia, saber que hasta que no se termine esta doble explotación, los problemas no van a terminar. Esto es lo que crea a un civilizario, un revolucionario de la civilización, y en eso es en lo que tenemos que estar permanentemente luchando. Termino haciendo una invitación. El próximo mes, en octubre, vamos a dar un segundo taller de ecología política. Y si aquí hoy hablé del pasado y del presente, ese segundo taller de ecología política va a explorar el futuro. Vamos a explorar lo que va a pasar de aquí al 2050, las próximas 3 décadas. Lo vamos a hacer en 4 sesiones, los viernes por las tardes de octubre. Están todos ustedes invitados a este taller de ecología política, y es el segundo. El primero lo dimos el año pasado, fue una introducción a la ecología política, y pues están todos ustedes invitados a participar. Bueno, pues es lo que yo quería comunicarles. Es una lástima que no podamos vernos, porque efectivamente sería muy diferente estar frente a ustedes. No sé cuántos estarán escuchándonos, pero estar pudiendo ver sus reacciones, sus rostros, sus cuerpos. Y en esta ocasión, pues, esto no fue posible. Bueno, creo que con esto termino. Quiero decirles que tanto Patricia como yo hemos participado en muchísimas o en varios movimientos de resistencia y proyectos nuevos, como las cooperativas cafetaleras de México, y que esto nos hace ser optimistas e invitarlos a ustedes a también unirse en esta perspectiva de la lucha por la vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Toledo. Les pido a todos un aplauso virtual, tanto para la doctora Patricia como para el doctor Víctor. Y me gustaría que pasáramos a las preguntas. Las preguntas pueden hacerlas al alzar la mano para habilitarles el audio, o pueden escribirlas en el chat y se leerían. Entonces, tenemos 5 manos alzadas. Ahora son 2. Muy bien. Entonces, vamos a habilitar el audio a Ana, que estaba solicitando la palabra para hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero agradecer el espacio. Un gusto, como siempre, escucharles y poder compartir acá un poco con ustedes. Mi pregunta la escribí en el chat y espero no haber sido imprudente. Es sobre cómo va a ser el proceso de inscripción para el taller de ecología política. Fue más por ese el asunto. Sí, es muy fácil. Ponga mi nombre y 2050 en el internet y le va a aparecer, más bien en el Facebook, va a aparecer por ahí seguramente todos los mecanismos para inscribirse.
También los informes del taller del doctor los pueden encontrar en su página oficial de Facebook como Víctor M. Toledo. Poncho Suárez está pidiendo la palabra. Le habilito el audio. Poncho, tienes que aceptar que se te habilite el audio. Ahí está ya. Bueno. Ya te escuchamos. Me escuchan, sí. Sí, felicitar ampliamente tanto a Pati como al doctor Toledo y preguntar si esta charla queda de manera que la podamos reproducir y reenviar a otros colectivos juveniles. Bueno, creo que esa pregunta la respondería yo. Sí queda tanto grabada en archivo como en Facebook Live de las redes de CIMA Michoacán y las redes de la red michoacana de la red ambientalista de Michoacán. Gracias. Heriberto Padilla está solicitando, quiere hacer una pregunta. Buenas tardes, doctor. En su libro El ecocidio de México habla sobre el tema de la tecnología y realmente el mal uso de la tecnología que se le ha dado a la agricultura. Yo estoy completamente de acuerdo, pero ¿cómo sería o cómo se pudiera crear un marco ético para quizás desatanizar la tecnología? Porque yo creo que la tecnología es la forma en la que vamos a poder hacer una resistencia en estos tiempos modernos contra todo el ecocidio que estamos viviendo. Pero ¿sobre qué marco ético nos pudiéramos basar para saber si estamos en el lado correcto? Sí, la clave está justamente en, digamos, los principios de la ecología política. Si partimos de que la gran crisis que estamos viviendo procede de esa doble explotación del trabajo de la naturaleza y del trabajo humano, pues la tecnología tiene que contribuir a romper esa doble explotación. ¿Okay? Y por lo tanto, tenemos que estar muy vigilantes de que las innovaciones tecnológicas, digamos, no reproduzcan esos mecanismos de explotación. Hay muchos ejemplos. El ejemplo más obvio es de cómo las grandes corporaciones prácticamente se montaron sobre el tema de las alternativas energéticas y nos han dicho que la solución al problema del petróleo, del gas y del carbón mineral y de la energía nuclear son las grandes centrales eólicas, son las grandes centrales solares, ¿no? Y bueno, como hemos visto ya, y en el caso de México concretito, pues estas nuevas tecnologías, si bien aparentemente solucionan, digamos, buscan sustituir por las energías fósiles, sin embargo reproducen primero en el tamaño, ¿no? El gigantismo es parte de esa civilización. Digamos, la tecnología de la civilización industrial es una civilización para crear obras gigantescas. Está el caso de las presas, está el caso de los edificios, ¿no? Que son verdaderos monumentos fálicos. Cuando uno ve ahora la construcción de rascacielos ahora en los países árabes, por ejemplo, ¿no? Para competir con los grandes rascacielos europeos y anglosajones, norteamericanos. Pero en el caso de las grandes centrales eólicas y solares,
ahí la tecnología está reproduciendo ingenuamente esta explotación. Y lo que hay que crear es efectivamente no grandes centrales eólicas y solares, sino diseños de pequeña escala. Tenemos que crear captadores de energía solar o captadores de energía del viento para las casas, para las familias, para los edificios, para las colonias, para las comunidades. Esa es otra visión totalmente diferente. En el caso del agua también es clarísimo. Toda la época, la era de las grandes presas hidroeléctricas, ¿no? Otra vez con el tema de la concentración y del gigantismo, es muy diferente a la creación de pequeñas microhidroeléctricas, porque sabemos hoy en día que donde hay un desnivel y pasa el agua, ahí podemos generar energía. Y entonces una familia campesina puede tener su propia energía con su microhidroeléctrica, ¿no? Entonces necesitaríamos tener institutos de investigación dedicados a producir estas tecnologías que realmente son tecnologías innovadoras, ¿no? Y como eso, pues tantos ejemplos. El otro es el tema de los productos perecederos. Sabemos que hay toda una historia de que el constructor del foco perenne, ¿no? Del foco eterno, fue asesinado aparentemente. Todas las innovaciones tecnológicas que evitan la ganancia y la acumulación del capital van a tratar de ser destruidas por las grandes corporaciones. Vivimos una guerra permanente contra las corporaciones. Influyen por todos lados, ¿no? Y lo mismo en el caso de los medicamentos. Ahí también de nuevo la innovación en términos de los medicamentos debe estar ligada con la medicina tradicional, con las medicinas alternativas, con la acupuntura, con la homeopatía, con las medicinas chamánicas, en fin, qué sé yo. Entonces, la tecnología no es neutra, igual que el conocimiento científico que no es neutro y siempre va cargado, siempre va cargado. Entonces, hay que tener la capacidad de descubrir cuando una tecnología es realmente innovadora y cuando solamente nos están dando gato por liebre. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Otra vez yo, pero sería para la doctora Patricia, si es posible. Me gustaría saber para este tema de la reinserción del arte en las personas, ¿cuál sería su perspectiva para poder masificar esta posibilidad? Digo, tenemos medios de comunicación, pero tenemos gente aislada del arte, de la poesía, entonces tenemos ahorita como todas las posibilidades para lograr que se difunda, pero no se está logrando, ¿no? ¿Cuál sería como su propuesta para poderlo hacer a gran escala? Sí, gracias, Heriberto, por tu pregunta, que efectivamente es muy importante, sería muy importante poder masificar, ¿sí? Que se introduzca, como ya está ocurriendo en algunos países, no solamente de Europa, sino también de Oriente, incluso en algunos estados de Estados Unidos, en donde se está introduciendo el arte, no solamente el arte, sino la meditación como parte de las temáticas
curriculares fundamentales para poder trabajar estas habilidades que están ligadas mucho más al desarrollo del otro hemisferio o este hemisferio derecho que necesitamos para poder imaginarnos y poder introducirnos en poder ampliar nuestras capacidades de crear, ¿sí? Y bueno, esto es algo que se ha propuesto en diversos lugares en el sector educativo escolarizado. De hecho, hubo una propuesta que pues por allí se perdió, ¿sí? De poder vincular el arte, por ejemplo, ¿no? Como parte de, incluso como actividades horizontales, ¿no? Como una actividad horizontal que pudiera estar en, no como una materia, ¿sí? Casi siempre esto viene siendo como un apéndice y no puede ser el apéndice cuando sabemos que estas actividades son vitales, ¿sí? Para el desarrollo humano. Entonces, efectivamente, ahorita como tal, pues incluso en las universidades, por ejemplo, existe una gran resistencia. Digo, yo vengo de las universidades en donde he intentado introducir, por ejemplo, la ecodanza, ¿no? En donde es la utilización de la danza, de la música y de la expresión libre de nuestro cuerpo, ¿sí? Introduciéndolo en las dinámicas o en las clases de ciencia, particularmente de la ecología, y ha habido mucha resistencia, ¿sí? No existe, se cierran las puertas, no existe esta posibilidad. Entonces, yo creo que esto es algo que tendríamos que pues pelear mucho, ¿no? Para poder lograr que las artes en general, sí, estoy hablando de todo tipo de arte, ¿no? Que se pudieran introducir en todas las escuelas, en el sector escolarizado y no escolarizado, porque además lo que vemos es que los resultados, sí, son extraordinarios, sí, en la capacidad de asir el conocimiento en los jóvenes, en los niños incluso. Entonces, pues este es un tema que está todavía pendiente y no existe como tal una propuesta. Por allí hay como muy aislado, sí, pero bueno, sería algo que tendríamos que trabajar. Muchísimas gracias, doctora. ¿Hay alguna otra pregunta para la doctora Patricia o para el doctor Víctor? Yo tengo una. En un principio de la plática dijeron que el globalismo destruía, por decirlo, el medio ambiente. ¿Qué nos supone que también se trata de mejorarlo? O no sé si me di a entender. Esa pregunta sería para el doctor Víctor, para la doctora Patricia o para ambos. Para ambos. Mm. Patricia, si quieres. ¿Empiezo? No, tú. Sí. Cuando hablamos de globalización, sí, hablamos de todos estos procesos. Por ejemplo, este intercambio de productos, sí, que tenemos, sí. El mercado hoy se rige, sí, básicamente por esta apertura de fronteras y este intercambio a grandes distancias en donde interviene norte-sur, este-oeste. Y bueno, esto hoy por hoy es un problema que, bueno, tiene muchos bemoles, ¿sí? No voy a hablar de todos porque no terminaría, pero uno de los grandes impactos de la globalización, como impactos negativos,
es hacia el cambio climático. Nosotros necesitamos reducir considerablemente este intercambio de productos simplemente por la cantidad de energía. La energía fósil, fundamentalmente el metabolismo de esta sociedad funciona con la energía fósil, ¿sí? Y esta energía fósil está en declive, ¿sí? De hecho, estamos llegando ya al punto del descenso del petróleo, en donde por eso se están buscando otras opciones. Y es un hecho que, si bien es cierto que una de las opciones son la transición hacia las energías limpias, como decía Víctor, pero también esto tiene muchas limitaciones, porque para las energías limpias también necesitamos energía fósil, el petróleo, también necesitamos de recursos energéticos, minerales y no minerales, que se están agotando, que tan solo en este siglo, incluso mucho antes, se estima que la mayor parte de estos recursos minerales, antes de que lleguemos al 2050, estarán ya no tendremos posibilidades de seguirlos extrayendo. Por eso decía al inicio de la plática de que nosotros estábamos yéndonos sobre recursos energéticos y materiales que les corresponden a las generaciones del futuro. Entonces, uno de los impactos negativos que ya tiene la globalización, ¿sí? En donde este metabolismo funciona, la economía de esta sociedad funciona básicamente por esto, pues va a tener que cambiar sí o sí. Y por eso no podría, bueno, habría que hablar también de la explotación, que también lo dijo Víctor, que hay hacia los trabajadores, ¿sí? Cómo se sostiene esta globalización, las injusticias e inequidades que genera norte con respecto al sur, la extracción de recursos que corresponden, o sea, el metabolismo de los países ricos funciona gracias a extender estos tentáculos hacia otros países, sobre todo a los países pobres o a los países del sur. Entonces, todo esto tiene que cambiar y va a cambiar. ¿Por qué? Porque se está agotando los recursos. Y ojalá cambiara también por conciencia, que eso es lo que estamos impulsando. Y esto es lo que las generaciones de hoy, los jóvenes, también están impulsando, que cambiemos por conciencia, ¿sí? No por padecimiento. Entonces, a esto es cuando decimos que los movimientos, hay muchos, en muchas regiones hay movimientos desglobalizadores, ¿sí? De hecho, recientemente me tocó participar, formo parte de una organización internacional, Local Futures, ustedes pueden meterse en esta página, que es internacional, donde participamos más de 30 países para promover el apoyo hacia la economía local, lo que llamamos la relocalización, lo cual significa desglobalizarnos, ¿sí? Entonces, bueno, uno de los principales impactos es, tenemos que salir de la crisis climática, de la crisis energética y de la crisis ecológica que se expresa en la pérdida de biodiversidad. No hay de otra, tenemos que desglobalizarnos. No sé si quieras añadir algo, Víctor. Sí, no, la globalización, el problema de la globalización es algo muy complejo. A ver, se tenía que llegar a este punto, al punto en el que, digamos, se globalizara la presencia humana. Primero por el incremento de la población, pues ya somos más de 7.5 mil millones de seres humanos, y por un lado, y por otro lado, pues la expansión del capitalismo, ¿no? O sea, la aparición, a ver, originalmente, en el origen del capitalismo eran empresas familiares, pequeñas empresas, ¿no? Y luego las empresas fueron creciendo y se fueron compitiendo, y unas comenzaron a dominar a las otras y se fueron agregando, y hoy llegamos al paroxismo en la que la empresa se vuelve corporación. La corporación es la expresión máxima del monopolio, y las corporaciones son ya totalmente empresas globales, ¿no? Cualquiera que me digan, pues, desde una cadena de hoteles que están en tantas partes del mundo, hasta una empresa de telecomunicaciones, a una biotecnológica, una farmacéutica,
una alimentaria, son ya empresas globales. La globalización era inevitable, se tenía que llegar a este punto, pero el problema es que ya ahorita ya tocaron fondo, o sea, ya la globalización generó tantas irracionalidades, entre ellas el cambio climático, porque se afectó el ecosistema global, pero solamente la presencia humana de tanta gente en tantos lugares, ya eso ya es un factor de desequilibrio. Ahora, efectivamente, uno de los principios para el futuro y para hoy es la desglobalización y la localización. El tema del transporte, por ejemplo, el transporte de mercancías, es absurdo que se muevan los alimentos a tanta distancia. Se tiene que regresar a economías locales, a economías de autosuficiencia local y regional. Esa es otra lógica, es otra racionalidad totalmente diferente. Lo mismo para el transporte humano. Y allí sí, la pandemia del COVID-19, que también es un efecto de la globalización, porque ahora se puede transmitir el virus por el movimiento que se tiene de seres humanos, ¿no? Pues todo es pros y contras, pero se tiene que regresar. Toda la idea del turismo internacional hoy se está poniendo en duda, ¿no? Lamentablemente. Entonces, digamos, el uso del avión, por ejemplo, ¿no? Que además lo usa una minoría de minorías, lo usamos. Somos de los privilegiadísimos, de los 7.5 mil millones de seres humanos, somos unos cuantos los que usamos avión. La gran mayoría no usan avión, no tienen acceso al avión, etcétera. Entonces, pues, estamos metidos, el problema de la globalización es un problema civilizatorio. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Esa es una buena pregunta. Muchas gracias. Ana tiene una pregunta. Así es, gracias. Mi pregunta es ante este planteamiento de desglobalización y del tránsito a sustituir el uso de combustibles fósiles, ¿qué implicaría este planteamiento o este punto del planteamiento en países como México, que ha basado gran parte de su economía en la extracción y comercialización de petróleo, pues? Y tengo una segunda pregunta. Es para ambos. La verdad es que no podría dirigirla a alguien en específico. Y la segunda pregunta es que, hablando de educación, creo yo que hay una deuda en cuanto a ambientalización curricular en la educación formal, y es un discurso que pues ya se ha traído tiempo atrás, pero en el que yo particularmente pues veo que no se ha hecho mucho desde la educación formal. Preguntar por qué, a quién conviene o cómo es que seguimos como país sin considerarlo ante los daños y la urgencia inminente a atenderlo. Digo, la educación formal no lo es todo, pero creo que es una parte muy importante. Y cuando menos por los compromisos políticos que se asumen al firmar todos los acuerdos y todos los tratados, pues creo yo que cuando menos se debería de empezar a vislumbrar algo, pero no logro yo visualizarlo. Sí, si me lo permiten, yo creo que la pregunta de educación es para Patricia, que ha estado metida en esto mucho más que yo, y yo le entro al tema de lo del petróleo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Adelante, aunque yo opinaría también sobre lo primero. Bueno, también. A ver, el petróleo en México y las energías fósiles en México. Efectivamente, México es un país petrolero. Es uno de los países petroleros, ¿no? Y tuvimos una especie de boom, pero nuestro país ya cruzó el pico de petróleo, es decir, más bien, más de la mitad de los países del mundo que producen petróleo ya están consumiendo la última parte de sus reservas. El petróleo se acaba hacia el 2050 en todos los países, más o menos, ¿no? O sea, es lo que vamos a tratar justamente en el taller. Uno de los temas es el tema energético. En el caso de México, las previsiones eran que el petróleo se acababa en 2021.
Ahorita se ha alargado un poquito hacia 2 o 3 años más. No va a haber más petróleo porque ya no se puede sacar. Ya no costea económicamente sacarlos ni de los mares profundos, ni mucho menos con la técnica del fracking, que es una técnica ambientalmente nociva. ¿Y qué está haciendo el gobierno de México para sustituir los combustibles fósiles por combustibles alternativos? Pues prácticamente nada. Cuando yo estuve en Semarnat, tuve una lucha frontal contra la Secretaría de Energía. El pequeño departamento que tenía la Secretaría de Energía del gobierno de la Cuarta Transformación sobre energías alternativas, la desaparecieron y yo recibí en Semarnat a ese pequeño equipo. En realidad, en general, no se está haciendo mayor cosa. Sí se puede justificar la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco para lograr producir las gasolinas que estamos importando de Estados Unidos y que nos mantiene en una situación de enorme fragilidad geopolítica. Si el gobierno de Estados Unidos decide cerrarnos las gasolinas durante una semana, el país se colapsa totalmente. Entonces eso es correcto, pero de eso a no tener una política de transición energética en México es una verdadera tragedia. Eso es lo que yo puedo opinar. Y en el resto del mundo cada país está en diferente situación, pero en general, claro, hay países muy listos como Estados Unidos que ha estado guarda y guarda y guarda sus reservas petroleras y está comprando el petróleo fuera porque dentro de 10 o 20 años se va a venir una crisis tremenda. Y entonces ahí los países que guardaron su petróleo pues van a ser los ganones. Los demás van a depender de la importación del petróleo. Bueno, hasta ahí lo dejo. Yo con respecto nada más a esta primera pregunta, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Víctor y añadiría que me parece que en general los gobiernos se han quedado atrás, ¿sí? En este tema, ¿sí? Y de hecho este es el reclamo que hoy hacen los jóvenes y muy jóvenes en muchos lugares. Este es el movimiento del Fridays for Futures que inició Greta Thunberg y que hay muchas otras en otros lugares en donde les están precisamente reclamando a los gobiernos, hagan algo, ¿sí? Hagan algo. ¿Por qué? Porque no solamente no podemos seguir, nuestra sociedad no solamente ya no puede seguir caminando, depositando, ¿sí? En esta, todo sobre la energía fósil que se va a agotar, ¿sí? Aquí hay un dato muy interesante que es muy importante tenerlo en mente para entender que en esta transición que se tiene que hacer hacia las energías renovables, y bueno, esperemos que aquí efectivamente se descubra algo más, es que también aquí está el tema de la crisis energética, ¿sí? Y en donde los gobiernos, y en esto incluyo el de México, ¿sí? No tienen, yo no sé si es que no tengan conocimiento o simplemente no quieren entrarle o sí lo saben y no quieren entrarle a este tema que es vital, ¿sí? Y que por supuesto no corresponde solamente a México, porque esto tendría que haber una cooperación internacional, ¿sí? O sea, así como nos organizamos a nivel mundial para enfrentar esta pandemia, ¿sí? Esto se podría hacer con el tema del cambio climático y de la crisis energética que se viene, ¿sí? Porque ya está presente el agotamiento de muchos recursos minerales que son las que sostienen también a las energías, a la posibilidad de poder funcionar con energías renovables. Entonces, en este tema, bueno, tendremos, la única opción que tenemos es que la sociedad civil, nosotros como sociedad civil y ustedes jóvenes también, o sea, jóvenes y no jóvenes y todo el mundo, sigamos exigiendo y sigamos manifestándonos para precisamente hacer un cambio en esta política energética, en esta política económica
y que bueno, y que a nivel mundial sí se logren articular esto, porque esto requiere de un apoyo a nivel mundial. En cuanto a tu segunda pregunta de educación, mira, déjame decirte que sí ha habido grandes o importantes avances en el tema de integrar los temas ambientales a la educación formal, ¿sí? Y esto lo hablo en todos los niveles. Se empezó, podría decir que desde la década de los 70, ¿sí? Se empezó caminando con desde materias aisladas, temáticas que se empezaron a introducir en los libros, en los textos. Hablo no solamente desde la primaria, secundaria, a nivel de educación superior. Y bueno, hay toda una historia de cómo la educación ha venido caminando, cómo ha venido avanzando, ¿sí? Para llegar a propuestas muy concretas, ¿sí? En foros, en grandes foros, a nivel nacional e internacional, que permitan introducir mucho más y debatir mucho más e introducirlos en la educación formal. Sí, de hecho los libros de texto que tenemos y que contamos, por ejemplo, en los de primaria son excelentes. Sí, y no hablo nada más de México, conozco en algunos otros países y son excelentes, cómo introducen incluso ya el pensamiento sistémico, el pensamiento biocéntrico, el holístico, ¿sí? O sea, todos estos cambios se están introduciendo. El problema es que a nivel de acciones se ha quedado mucho en esto que decía Víctor de hacer pues el reciclado, ¿sí? Que no digo que no sea importante, pero no se debe de nada más de quedar en esto, o bien incluso de avanzar en algunos lugares a nivel de hacer uno que otro huerto, ¿sí? Lo cual que también es importante, ¿sí? Pero precisamente estamos viviendo en un momento, pues esto podríamos sentirnos muy bien, aunque son retos, ¿sí? Que tenemos, porque precisamente estamos cuestionando por qué y de qué manera podemos, que fue lo que dije cuando expuse, ¿no? Que el conocimiento teórico no basta para poder integrarlo a nivel de nuestra conciencia y que llegue a la acción. Entonces, se están modificando muchas cosas en este nuevo paradigma de la educación, en donde ya ni siquiera estamos hablando de educación ambiental, sino de una nueva ecopedagogía, ¿sí? Entonces, estamos en este camino, en esta transición. Sí, y efectivamente falta mucho por hacer. Gracias. Muchas gracias, doctora. Llevamos media hora de preguntas. ¿Gustan que se hagan más o prefieren ya que ya se termine, ya dar por terminado este evento? Víctor, ¿cómo estás? Ahí está ya. Ya. No, pues si hay un par de preguntas más y ya terminamos, ¿no? A ver si hay. Muy bien. Hay uno en el chat que dice, por parte de Zach, una pregunta, persona que se llama Zach, ¿pudiera hacer esa pregunta de viva voz, por favor? Bueno, sí, buenas noches. Disculpe, doctor Víctor, yo le quería preguntar bueno, más bien su opinión y perspectiva sobre el tema respectivo al Tren Maya y cómo es que se aprobó dicho megaproyecto. Y bueno, no sé si se podrían proporcionar detalles sobre la manifestación de impacto ambiental del mismo. Nada más. Sí, bueno, esto es la pregunta de los 64,000, todo el mundo me lo hace.
lo he expresado muchas veces. Con más detalle hay una entrevista mía en TV UNAM de 1 hora y hablé mucho del Tren Maya, pero bueno, ahí va rapidísimo. A ver, primero, hay 2 componentes en el proyecto del Tren Maya. El primero es la construcción del tren mismo, que se va a hacer básicamente sobre carreteras. O sea, se hizo una gran alaraca diciendo que la construcción del tren iba a provocar una gran destrucción biológica y ecológica. Esto no es cierto, es totalmente falso. El tren va a pasar, va por la carretera, está todo el trazado de las 4 o 5 etapas, y en todo caso la parte más, digamos, donde podría sospecharse de que hubiera una afectación es en el tramo que va de Chetumal, la parte más baja, digamos, que va pasando va a atravesar Calakmul, la reserva de Calakmul. Pero la construcción del tren mismo no tiene problema. El problema viene con lo que se llaman los polos de desarrollo, los polos que vienen después. Porque de ahí hasta donde yo logré enterarme, es un proyecto tecnocrático que tiene el peligro de ser cooptado por las grandes corporaciones hoteleras, por las grandes empresas turísticas y por reproducir el mismo esquema de Cancún, que es un desastre total en muchos sentidos, ¿no? Yo creo que en general ya, y ahí sí lamento muchísimo, yo creo que el proyecto turístico del Tren Maya no tiene mayor futuro. Al final es un proyecto tecnocrático, a pesar de lo que se diga, pero también se ha exagerado muchísimo sobre, es decir, ha habido una reacción descomunal, fundamentalmente orquestada por los zapatistas, que son un caso extremo total, ¿no? Frente al gobierno de la 4T, y con la cual no estoy de acuerdo. No es que no hay una mía, hay muchísimas mías. Cuando yo estuve allí en Semarnat, estuvimos, para el primer tramo no había que hacer mayor mía porque ya estaba la vía incluso construida, etcétera. Es mucho más complejo y complicado, pero esa es mi impresión general. Es un proyecto de 2 componentes. El primero no tiene mayor problema. El problema es con toda la concepción que se tiene de este turismo, siempre el mismo turismo de gran escala, etcétera, etcétera. Y aquí sí, esto no va a prosperar porque efectivamente la resistencia de las comunidades y de los movimientos ambientalistas de la península de Yucatán no creo que lo van a permitir. Muchas gracias, doctor. Entonces, tenemos tiempo de una última pregunta. Pues pareciera ser que esta ya fue la última pregunta. Por mi parte, quiero pedir un aplauso virtual para la doctora Patricia y el doctor Víctor. Y pues agradeciéndoles el tiempo que dedicaron a esto. Y les quiero desear, bueno, quiero agradecerles a tanto a Patricia, a Víctor, como a todos los asistentes a esta plática. Para más eventos como estos, por favor, pueden encontrarnos en la página de Red Ambientalista Michoacana o la página de CIMAACE, así como en las redes sociales oficiales del doctor Víctor Manuel Toledo. Si no hay más, voy a terminar la reunión y una vez más les quiero agradecer a todos su asistencia. Muchas gracias. Hasta luego.